del Señor. Amados, vamos a orar para recibir el consejo de Dios, para ser alimentados. Nuestra alma necesita el pan diario, así como nuestro cuerpo necesita también el alimento diario. Pero nuestra alma muchísimo más. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Los méritos del que vive y permanece para siempre, del que murió en la cruz del Calvario y resucitó y ascendió, Señor, y está a la diestra del trono de Dios. A Él sea esa gloria, sea la alabanza y sea la adoración en este día, en esta mañana, Señor. Y a ti te clamamos, amado Padre, que en tu Hijo Jesucristo, por amor a Él, Señor, por quien nos diste la redención, el perdón, la salvación y la vida eterna, Señor, nos concedas en esta mañana poder oír tu voz como los sabios, poder, Señor, entregarnos y rendirnos con todo nuestro ser delante de ti, como lo hizo María cuando tú entraste a su casa. Había muchos quehaceres, muchas cosas por hacer, pero ella se dispuso solamente para una cosa: escuchar tu palabra, Señor. Concédenos que todos los hermanos puedan descansar, echar toda carga, todo peso, todo problema, quizá toda necesidad, podamos descansar delante de ti, Señor, y que nuestros oídos, nuestro corazón estén afinados, Señor Dios mío, estén dispuestos a recibir tu palabra, que cambia, que transforma, que da vida abundante, que da paz, que da gozo, que da libertad, que da pureza, que santifica, que prepara y que nos conforma a tu imagen y a tu semejanza. Señor, abre mi boca y publicará mi lengua tu grandeza, tu poder, Señor. Con las palabras sabias, seas tú a través del Espíritu de Dios convenciendo, hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados. Pueden sentarse, ponerse cómodos. Hace algún tiempo, ustedes recuerdan que iniciamos un estudio que llevamos cada mes, cada vez que celebramos la Santa Cena, y es un estudio acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo les decía que quería que ustedes tuvieran un pleno conocimiento acerca de lo que significa la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el tema principal. Pero hoy desarrollamos al menos 9 temas más y ya hemos avanzado en el primero, que es el mensaje de la cruz, fue el primero que vimos. Luego la muerte de la cruz, luego la sangre de la cruz, luego vimos el propósito de la cruz, así vimos los triunfos de la cruz, y en esta mañana, vamos a ver la ofensa de la cruz. Es muy importante que el creyente pueda tener conocimiento fiel, firme, acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y las implicaciones de ella para nuestra vida, amados hermanos. Y que nosotros no podemos vivir cual persona religiosa que puede colocarse una cruz y colgarse y esa es la cruz de Cristo y no saber nada de la cruz. No saber absolutamente ni del que murió en la cruz, ni de la cruz, ni de las implicaciones de ella y del que murió en nuestras vidas. Entonces así podemos vivir también nosotros religiosamente. Amados, por eso es importante conocer la palabra, estudiar las doctrinas de la gracia, estudiar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer hasta
el versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. Dice allí la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, pueden sentarse. Hermanos, el apóstol Pablo está hablando aquí de la locura, de la ofensa, del escándalo que es para muchos la cruz de Cristo. La ofensa, el escándalo, el tropezadero. Dice, pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Era por lo que se preocupaban, que ahorita vamos a verlo más adelante. Pero dice Pablo, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, mi amado hermano. Por eso para nosotros una fiesta instaurada, instituida por Dios, es poder celebrar y recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, me propuse no saber ninguna otra cosa más. Está diciendo allí, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y él también dice, y me propuse no saber en vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces Pablo hace un énfasis profundo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando celebramos Santa Cena, yo siempre les digo, yo no puedo celebrar una Santa Cena, hacer memoria, recordar la muerte del Señor Jesucristo sin que sepamos qué es lo que estamos celebrando, sin recordarnos a nosotros mismos, sin ser exhortados por la palabra y por el Espíritu Santo antes de tomar y participar, porque si no seríamos lo mismo que todo el mundo. Hoy es el día de Santa Cena, comamos y bebamos, todo el mundo está de fiesta. Eso es una mentira. Si no predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los judíos y los griegos, los judíos se preocupan en las señales y los griegos buscan sabiduría. Pero yo me preocupo por predicar a Jesucristo crucificado. Ahora, para los judíos, el Jesús crucificado, la cruz de Cristo, ciertamente es un tropezadero. Y para los gentiles es una ¿qué? Una locura, es escandaloso. Mas para nosotros los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiero invitarles a Gálatas, por favor. Capítulo 5, versículo 11. Pablo está exhortando a los Gálatas, el apóstol. Está hablándole a los Gálatas, está reprendiéndole. Los Gálatas comenzaron por el Espíritu e iban a terminar en las obras de la ley. Y el apóstol Pablo, que predica a Jesucristo crucificado, tiene que exhortarles, amados hermanos, de esta manera. Capítulo 5, versículo 11. Y Pablo muestra que la cruz es escandalosa, es una ofensa, es un tropezadero. Ahora mira, versículo 11. Y yo, se está diciendo el apóstol Pablo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿qué quiere decir esto si yo predico la circuncisión?
esto es como una condición de salvación para complacer a los judaizantes, los maestros judíos. Nosotros sabemos que los judíos solamente se aferran a la ley. Entonces dice Pablo, si yo aún predico la circuncisión, que la salvación es por medio de estas obras, luego sigue diciendo, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, ¿por qué me persiguen si yo todavía estoy predicando la ley? Estoy predicando las obras de la ley, que hay que circuncidarse para la salvación. Ahora continúo diciendo, porque los judaizantes hablan de una cosa, y es que ellos enseñan que debemos obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Entonces Pablo dice sí, de esta manera. Entonces dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Escucha, él les está diciendo, si yo estoy predicando la ley y yo estoy haciendo lo que hacen los maestros, los judaizantes, que es a través de la ley, guardando la Torah, circuncidándose y haciendo todas esta clase de cosas, ¿por qué me están persiguiendo? En tal caso se ha quitado el tropezadero de la cruz. Entonces Pablo les está enseñando, porque el contexto de los Gálatas es que ellos comenzaron por el Espíritu Santo, creyendo en la fe, creyendo por la fe, siendo que recibieron salvación por la fe, creyendo que somos salvos única y exclusivamente por fe, por la gracia del Señor, por medio de la fe. Ahora iban a terminar, los iban a judaizar, los maestros del judaísmo los iban a judaizar, y ahora iban a terminar entonces creyendo que la salvación era por las obras de la ley. Y Pablo interviene de esta manera y le dice, si ese es el caso, entonces, dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo ¿de qué? De la cruz. Lo que está diciendo es que la cruz es un tropezadero, es un escándalo y es una ofensa para muchos, mis amados hermanos. Entonces la inferencia aquí es bien clara. Si somos fieles a la verdad de Dios, tal como se revela en la palabra de Dios acerca de la cruz de Cristo, será una ofensa y un tropezadero la cruz de Cristo para aquellos que esperan salvación por medio de las obras y no por medio de la fe. Para todos aquellos que tratan de ser salvos por las obras, mi amado hermano, la cruz es la única que proclama la libertad sin las obras de la ley. Pablo les dice, la cruz es la única que proclama libertad sin las obras de la ley. Si yo predico todavía la ley, entonces, ¿por qué me persiguen? En tal caso, el tropezadero de la cruz ha sido quitado, pero no es así. Pablo tiene que exhortarles. El versículo 1 dice, 5:1 dice, estad pues firmes en la que, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Oh, mi amado hermano. Entonces, la cruz es una ofensa y es un tropezadero, es una locura, es un escándalo para aquellos que están tratando de ser salvos por medio de las obras. Mas cuando, dice la palabra, la cruz proclama la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Mi amado hermano, pero la cruz de Cristo nunca puede ser otra cosa que un tropezadero en el camino de aquellos que rehúsan ser salvos por la fe. La cruz, o sea, la persona que cree que puede ser salva por obras, la cruz para él siempre va a ser un tropezadero, va a ser escandalosa y va a ser una locura. Totalmente, amados hermanos. Ustedes saben que hoy vivimos y hay muchas religiones que se aferran y se apegan. Aún dicen, uy no, el sábado es el día del Señor y si usted no lo guarda, ¿qué pasa? Y basan la salvación en un día, más cuando nuestro verdadero reposo es ¿quién? Es Cristo Jesús, ¿cierto? Reposamos en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, para aquellos que rehusan creer por la fe en el Señor Jesucristo, la cruz es un tropezadero.
Y sería una caída muy terrible tropezar en la cruz del Señor Jesucristo, precipitándose de esa manera el hombre incrédulo al infierno. Ahora, al mirar el aspecto de la cruz, mis amados hermanos, vamos a tratar de dar dos respuestas a dos preguntas. Y este será el desarrollo del tema en esta mañana. Primero, ¿por qué la cruz de Cristo es un escándalo? Segundo, ¿para quién es un tropiezo la cruz de Cristo? Y tercero, lo que realmente es la cruz. Yo espero que me alcance el tiempo para desarrollar los tres puntos. Vamos al primero. ¿Por qué la cruz de Cristo es un escándalo? Hermanos, escucha bien. Si la cruz de Cristo tuvo el propósito, amados hermanos, de quitar el tropezadero o el tropiezo, quitarnos el tropiezo del hombre, que era ¿qué? Pecado, y no podíamos obedecer ¿qué? La ley. El hombre estaba en serios problemas porque Dios instituyó la ley, pero ningún hombre podía cumplir la ley. Entonces viene Cristo, muere en la cruz del Calvario, y la cruz de Cristo, su muerte en la cruz, su muerte sustituta en la cruz del Calvario, quita ese tropiezo, ese impedimento. Nosotros que no podíamos obedecer, Cristo la cumple perfectamente y Él nos imputa, Él nos concede esa justicia. Entonces ha sido quitado el tropiezo delante de Dios. Era nuestro pecado, porque violábamos constantemente la ley de Dios, imposible de vivirla. Ahora, si la cruz, si por medio de esa muerte sustituta en la cruz del Calvario, Él ha quitado ese tropiezo, ¿por qué la cruz sigue siendo un tropezadero para muchos? Y eso es lo que tenemos que mirar y examinar a través de la palabra de nuestro Señor. Hermanos, ninguna muerte ha sido más ignominiosa que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, más que todas las muertes. Y la muerte, vamos a mirar aquí a San Juan capítulo 6, versículo 65. San Juan 6, 65. Y estamos, ¿por qué la cruz de Cristo es escandalosa? El Señor Jesucristo le dice y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, el Señor Jesucristo enfrenta aquí este pueblo y le está hablando y está derribando el pueblo que se creía firme en la ley y en los mandamientos del Señor, que creían fieles a ella, pero el Señor les está instaurando y el Señor está derribando. Cuando el Señor les dice, ninguno puede venir a mí, todos están impedidos, porque todos están muertos en delitos y pecados. Nadie tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Entonces esto es un golpe terrible, para todos aquellos que confían en sí mismos, en su capacidad, en su fuerza, que creen que por sí mismos pueden obtener la salvación y la vida eterna por sus propios méritos. Entonces, de esta manera, cuando el Señor dice, nadie, están impedidos. Cristo está derribando la altivez, Cristo está derribando el orgullo del hombre, Cristo está derribando su propia capacidad, Cristo está echando al piso todos los que ellos tienen por sublime de sí mismos, lo está tirando al polvo y les está señalando hacia Él, hacia la cruz. Nadie puede venir a mí. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Cristo muere, el velo se rompe en dos. Y es cuando hay una entrada. Podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia.
Mientras que esto no había sucedido, Cristo no muere, el hombre está absolutamente impedido para acercarse a Dios. Pero por su obra sacrificial, por su sangre preciosa, por su cuerpo, dice, porque fue llagado, fue abierto, ferido, podemos entrar delante de nuestro Dios, de nuestro Padre. Hermanos, la cruz es escandalosa porque al hombre le gusta tener méritos en todas las cosas. Mire, cuando uno mira el orden de la creación de Dios, usted piensa algo: ¿por qué Dios no hizo primero al hombre que a todas las cosas? ¿Por qué Dios no creó primero al hombre que a los animales? ¿Por qué Dios no creó al hombre antes que todas las plantas? ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza pecaminosa nunca le da la honra y la gloria a Dios, y él quiere atribuirse todo derecho. Por eso la salvación es única y exclusivamente, dice la Escritura, porque yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Y aún más, hay religiones donde la gente se atribuye la salvación a sí mismo. Dice, yo soy salvo porque yo quise. O sea, la cruz no qué. Oye, ¿quién fue el que dio el primer paso de salvación y de vida eterna? Y ahí es, aquí es, mi hermano. La cruz se pone escandalosa para el hombre. La cruz se vuelve un tropezadero para aquellos que se justifican a sí mismos, que creen que no necesitan de la muerte sustitutoria y salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace Pablo: refutarles, exhortarles que no hay ningún otro medio de salvación, sino es por la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la cruz se vuelve escandalosa, es un escándalo, porque el hombre quiere tener el primer lugar, el hombre quiere adjudicarse su derecho de salvación y de vida eterna, que es por su mérito, por su fuerza, por su capacidad, por su sabiduría, porque Él quiso. Y todo esto es derribado cuando el Señor le dice: nadie puede venir a mí. 65, por eso he dicho, ninguno puede venir a mí. Si el Padre, dice aquí, si no le fue dado, ¿por quién? Por el Padre. Hermanos, y esto es lo maravilloso y precioso, que la salvación, la obra de la salvación y toda la salvación, todo el propósito eterno de la salvación es solamente y exclusivo de Dios. Vamos a mirar el versículo 44. Ahí mismo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Escucha, y esta es la voluntad de el que, perdón, el 44, estaba leyendo el 40. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En el griego es arrastrar. Si el Padre que le envió no le arrastrare, ello nos demuestra la incapacidad del hombre. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Hermanos, de esta manera, el hombre que descansa en su propia justicia, en su propia capacidad, en su propia sabiduría, ¿cierto, mi amado hermano? Al decírsele, usted está incapacitado, no puede salvarse a sí mismo, esta es una obra, Dios el Padre lo trae a Cristo. Cristo muere por él, lo justifica, lo salva, lo perfecciona, lo santifica y lo regresa ¿a quién? Al Padre santificado. Y esto es escandaloso, porque Dios no le deja absolutamente nada al hombre, no tiene ninguna participación. Y ahorita lo vamos a ver, porque esos grupos religiosos eran tremendos en aquel tiempo, lo mismo que hoy en día, amados. Entonces, lo que hace el Señor es tomar, de esta manera al hablarles al pueblo, es arrojarles, derribarles todo argumento
como dice la Escritura, dice, todo lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. Todo lo que el hombre, mire, hoy en día la gente dice, no, bueno, yo soy salvo por las buenas obras porque yo no he matado ni robado. Esa es una justificación y es lo mismo que está presentando el apóstol Pablo y lo mismo que encontró el Señor Jesucristo en la tierra. El hombre justificándose, el hombre creyendo que por sus propios méritos, sus propios medios, sin reconocer, sin pasar por la cruz, sin mirar hacia la cruz y reconocer que el quien está en la cruz y quien muere en la cruz fue el único que Dios instituyó como Cordero de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Al hombre no le gusta que derriben sus méritos, su orgullo. El hombre no quiere esto. Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo fui salvo porque yo quise. Y yo quisiera que me mostraran en las Sagradas Escrituras a alguien que fue salvo porque quiso. Porque el Señor dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando el hombre se atribuye, yo fui salvo porque yo quise, se está atribuyendo ¿qué? Él mismo. Vemos la arrogancia y la altivez allí. Vemos que permanece en sus pecados, aún no conoce la cruz de Cristo, aún no sabe que fue esta muerte sacrificada y sustituta. Oh, amados hermanos, por eso es escandaloso. Por eso muchos pueden ser religiosos y no pueden ver nada atrayente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Muchos quieren evitar la cruz. Escucha, muchos quieren evitar la cruz. Quieren sus propios medios a su propia manera. Miremos San Mateo 27, versículo 40. Que muchos muestran aversión hacia la cruz. Muchos quisieran tener un Cristo sin cruz. Escucha bien, porque la cruz implica eso. La cruz lo que está diciendo es que el hombre es extremadamente pecador. El hombre no puede liberarse por sí mismo, no puede salvarse por sí mismo, puede tener haber orgullo, sabiduría humana, fuerza humana, capacidad humana, creerse a sí mismo bueno y no necesitar de la cruz, como el mundo se cree. Yo me creo bueno porque no he matado ni robado, no hay ningún problema. Yo también en mi ignorancia y en mi ceguera espiritual me creía un hombre bueno y que merecía el cielo. Pero cuando Dios me trajo a su palabra, me confrontó, me hizo ver que lo único que merecía era el infierno y la condenación. Pero me creía un hombre bueno porque no había matado ni robado, pero sí había robado y había matado cuando me rebelaba, me enojaba contra alguien. Y había robado toda la gloria del Señor y me creía que un hombre justo, mas solamente hay uno justo, quien es el que nos justifica. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo le robamos? Diciendo, sí, hemos robado la gloria del Señor. Estamos viendo el Evangelio de San Juan y estamos viendo el milagro, ¿se acuerdan? ¿Cómo convirtió el agua en vino? En la exposición del Evangelio de San Juan que llamamos los domingos cuando no hay Santa Cena. Y todo esto hizo el Señor. Y dice la palabra en el versículo 11 en San Juan, ¿para qué fue el propósito de ese milagro? Que Él recibiera gloria, que los discípulos y el mundo conocieran y que los discípulos creyeran en Él. ¿Cuánto le rogamos a Dios? ¿Cuánto le rogamos al Señor? Ahora bien, vamos a ir a San Mateo 27, versículo 40. Miremos cómo es el hombre. El hombre quiere salvación sin cruz, porque la cruz es humillante, la cruz es escandalosa. La cruz demuestra que el hombre no puede por sí mismo salvarse. Mira allí, por favor, verso 40. Dice, le gritaban al Señor allí en la cruz. Dice, leamos
el versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, ¿lo reedificarás? Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Hermanos, déjame decirle una cosa. El mundo quiere una salvación sin qué, sin cruz. Escucha. El mundo desea salvación sin cruz. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esta versión tan terrible? ¿Por qué ellos están ofensivas a esa cruz? Es tan escandalosa. Porque la cruz nos muestra que el hombre, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, porque el hombre en sí mismo estaba impedido para acercarse a Dios. Por su enemistad, por su pecado, había una división. Y de ninguna manera podía justificarse por sí mismo. No contaba delante de Dios sus buenas obras, su sabiduría, porque todo esto es altivez y es orgullo. Entonces, al ver una cruz, mis amados hermanos, que allí debe morir, es el lugar en que debe morir el pecador, el hombre de esta manera aborrece la cruz de Cristo. La Escritura dice que por ahí hay algunos de vosotros, como he dicho, que son enemigos de la cruz de Cristo. Queremos ser salvos por nuestras obras, por nuestros propios medios, por nuestra propia justicia, por mi propia sabiduría. Ustedes han escuchado a muchas personas que dicen: yo sigo a Dios a mi manera, yo le busco a Dios a mi manera. ¿Qué pasa? No necesitan de qué, de la cruz de Cristo. Oh, hermano, desciéndete de esa cruz. Desciende de esa cruz, bájate de allí, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Sálvanos sin qué, sin cruz, sin la muerte, sin el sufrimiento. Y también hay muchos cristianos que quieren vivir un evangelio sin cruz. Hoy en día hay un evangelio que le presentan: quitaron el significado de la cruz y colocaron el significado de los pesos. Un dinero, un evangelio materialista, que no reprime, no reprende el pecado, no corrige, no exhorta, no confronta. Un evangelio en el cual la persona puede vivir muy cómoda en su pecado, sin necesidad de la cruz, sin un arrepentimiento, sin una conversión, sin que seamos cada día reprendidos, exhortados, corregidos, amonestados y expuestos a la luz del evangelio. Por eso dijo el apóstol Pablo: por ahí andan muchos, y con tristeza lo decía, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y solo piensan en lo terrenal. Porque la cruz es vergonzosa, la cruz es humillante, amados hermanos. Entonces, esto es lo que nos enseña Cristo el Señor: que muchos pueden vivir religiosamente, pero ser enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo, porque para ellos es escandaloso. Bien, vamos a ir a nuestro segundo punto. ¿Para quién es un tropiezo la cruz de Cristo? ¿Para quién es ese tropiezo? Bien, ya vemos que el apóstol Pablo dice que él predicaba a Jesucristo y a este crucificado. Bien, volvemos a 1 Corintios 1:22. Amén, 1:22. El versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Ahora, tenemos aquí dos grupos representativos, como dos clases representativas, que son los judíos y los gentiles. Los primeros buscan,
o representan, digámoslo así, los primeros grupos, que es el judío, representan las obras religiosas de la ley. Y el segundo, que son los griegos, representan la sabiduría humana, la sabiduría secular. Entonces tenemos dos: un grupo religioso, sí, mis amados hermanos, ellos de nacimiento son religiosos, eran judíos de nacimiento, tenían la ley del Señor, basaban su justicia de sí mismos en que creían que obedecían la ley y basaban su salvación en las obras de la ley. Por hacer esto soy salvo. Tenemos los otros, que estos son los que representan aquellos de toda la sabiduría secular humana. Vemos, si nosotros notamos algo, por ejemplo, el apóstol cuando nos habla, vemos que mucha gente, en cuanto a la filosofía, en las artes, en la historia y en muchas otras cosas, áreas y ramas en aquel tiempo. Hoy vemos muchos sabios, muchos entendidos secularmente, y la Escritura dice que la sabiduría de este mundo es totalmente insensatez para con Dios. Entonces, para los primeros, mire aquí, el 23. Entonces, para los primeros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, para los primeros, que son los judíos, para los judíos ciertamente es que la cruz de Cristo es un tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos basan su salvación en las obras de la ley, pero por las obras de la ley ningún ser humano es justificado. Entonces, aquel que diga yo soy bueno, no mato ni robo, ¿cierto?, no se va a justificar. La gente cree que merece el cielo, la gente cree que merece el reino de los cielos. Hermanos, yo a veces medito, ¿cómo alguien quiere pasar toda la eternidad con un Dios santo cuando en este mundo no quiere estar con Él y se la pasa pecando? Aborrece la santidad, aborrece el evangelio, aborrece andar por este camino, aborrece sufrir por causa del Señor. Pero quiere estar. Si nosotros le preguntamos al pecador, ¿usted quiere estar en el reino? Claro que sí, yo me lo merezco, yo quiero estar en el reino de los cielos. Pero si no amas a Dios, lo aborreces, porque haces las obras que Dios aborrece. Pero yo no he matado ni he robado, yo soy bueno. Ningún hombre será justificado por sus propias obras, sino solamente por las de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y el segundo, entonces, dice que, y para los gentiles es que, los gentiles del mismo griego también, es una locura, es un motivo de burla. Entonces, mis amados hermanos, ni para el piadoso judío, engreído, ni el sabio mundano pueden pasar junto a la cruz sin que sean afectados. Para uno, locura, ¿cierto? Y para los otros es un tropezadero. Los que van buscando la salvación por medio de la ley se encuentran con el tropiezo ¿de qué? De la cruz. No es por nosotros, no es por nuestra justicia, no es por nuestras obras, es por aquel que murió en la cruz de Calvario. Ahora, ¿quién es el judío? ¿A quién representa el judío? ¿Ven? Ya les decía que es aquel que ha sido criado religiosamente, y la cruz de Cristo es vana para el judío. Vamos a mirar esto, San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18. Versículo 9. ¿Quién es el judío y a quién representa? Recuerden que el judío es aquel que desde la cuna ha sido criado, ha sido levantado religiosamente. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como que. Bueno, ahí encontramos el primer detalle. Es aquel que confía en sí mismo como una persona buena, como una persona justa. Escucha bien, comenzando por eso. Ninguno de nosotros puede considerarse a sí mismo justo, sino por la obra y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas veces que las personas quieren
contender con uno. Y dice, no, te crees muy justo. Le digo, no, no me creo justo. Yo soy un pecador redimido. Justo solo hay uno. Que Él nos haya concedido su justicia es otra cosa. Pero justo solo hay uno. El que nos ha justificado. Recuerde algo. Tenemos una justicia que no es de quién, de nosotros. Escucha bien. La justicia que nosotros tenemos no es nuestra, es de quién, es de Cristo. Él nos justificó en su muerte en la cruz del Calvario. Nos lavó con su preciosa sangre, quitó la mancha, quitó el pecado y nos ha hecho justos delante de Dios nuestro Padre. Entonces la justicia que tenemos nosotros ha sido imputada, nos ha sido dada, nos ha sido colocada en nosotros por Cristo. Así es de que mi justicia no es mía. Y Efesios dice que las obras Dios las dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, después de ser justificados, después de ser salvos, hay obras en nuestra vida, ya hay obras, pero estas obras ni siquiera podemos decir, esto es mío. Dice que Él las preparó de antemano para que nosotros las hiciésemos. Entonces, ni en la salvación era absolutamente nada. Por eso dice que la salvación es por gracia, es por fe. Cuando dice que es por gracia, es un don, es un regalo. Si usted interviene en la salvación, entonces ya no es ningún regalo. Es algo que usted merece. Porque usted obró, usted trabajó en ella, entonces debe tener el precio justo, retribución. Pero entonces ya no es por gracia, sino es por qué, por obras. Es por obras. Amados, entonces, continuamos aquí. Este hombre, el que dice la Escritura, el judío, para él es tropezadero. ¿Por qué? Porque el judío se cree sabio a sí mismo, se cree justo, dice, confían en sí mismos, se creen justos, dice, ¿qué más? Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, el religioso, dice, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Miren la jactancia, miren el orgullo, por eso para ellos es tropezadero. Porque el hombre se cree justo en su propia opinión. Se cree justo a sí mismo, se cree bueno a sí mismo, se cree merecedor del reino de los cielos a sí mismo. Dos hombres, el uno es fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. No está orando con Dios, escucha. Porque el que se acerca a Dios se acerca humillado, reconociendo que necesita de Cristo, de su cruz, de su muerte, de su expiación, que necesita de ese derramamiento de sangre para ser justificado, para ser purificado, para ser salvo. Entonces dice, Dios, dice, oraba consigo mismo de esta manera, pero era consigo, no le estaba diciendo a Dios. Dios, de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros que hombres. Aquí vemos la justificación de Él. Todos los demás son pecadores. ¿Qué le dijo Pedro al Señor Jesucristo? El Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar. ¿Y qué le dijo Pedro al Señor? Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y fue el primero. Hermanos, justificarnos a nosotros mismos es negar. Es altivez, es arrogancia. No hay salvación para el altivo. El hombre debe reconocer que necesita la cruz de Cristo, la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo. Y esto derriba el orgullo. Entonces para el hombre se convierte en una locura, no imposible. ¿Cómo así que no me puedo salvar por mis propios medios? El judío tenía la religión, tenía la Torá, tenía la ley. Entonces es imposible, es una locura. Ahora, dice, no soy como este. No soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Dice, el versículo 14. Mas os digo que este descendió a su casa, el que se humilló, justificado, dice, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será
humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces la cruz es una locura porque el hombre es enaltecido por su propia naturaleza pecaminosa. Así como Satanás se rebeló en altivez y fue echado, el hombre en esa naturaleza pecaminosa se rebela contra Dios y hay una altivez, un orgullo, y es lo que hace la cruz tan escandalosa. Porque la cruz señala, como Cristo lo dijo, nadie puede venir al Padre si no es porque apunta hacia la cruz, apunta hacia la cruz. Que el hombre para ser salvo necesita venir a la cruz de Cristo, venir a Él, porque por medio de Él, por medio de su sacrificio, es que puede obtener salvación. Entonces, para él la cruz es vana, o sea, para el hombre religioso, para el judío es vana. No puede ver ninguna necesidad en ella para él. ¿Por qué no puede ver ninguna necesidad en la cruz? Porque él dice, yo soy justo. Dice, se creía más justo que los demás. No soy injusto. No soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros. Entonces, este hombre no podía ver en la cruz ninguna necesidad. Él no pudo ver atractiva la cruz de Cristo. Hermanos, para el pecador la cruz de Cristo es atractiva, porque es donde él encuentra el perdón y la salvación. Y es lo que encontramos. Entonces, primero, él no encuentra atrayente en la cruz, o sea, no hay ninguna necesidad para él en la cruz. Para él la cruz de Cristo es, cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, contemplamos que la gracia y la misericordia de Dios. Cuando se nos muestra la palabra de Dios ese Cristo allí en la cruz, se nos está mostrando el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Misericordia para con el hombre pecador. Entonces este hombre, este religioso, no necesita misericordia. Él no ve en la cruz del Calvario, no puede ver que la misericordia, que el hombre, que Dios le está mostrando misericordia, no lo puede ver, mis amados hermanos. Por tanto, rechaza la misericordia. Él no necesita ninguna clase de misericordia. Ahora, la cruz de Dios, la cruz de Cristo, es una declaración de la justicia de Dios. Escucha. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra en la cruz de Cristo que lo entregó a la muerte para justificación. Él está diciendo, cuando muestra a Cristo en la cruz, el hombre es pecador. Y la única manera de justificarse es a través del sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Es a través única y exclusivamente de Él. Pero tenemos algo aquí, y es que este fariseo se creía ¿qué? Justo. Entonces, él no necesita de la justicia de Dios, porque a sí mismo se cree justo. No necesita de la cruz, ni de la misericordia. Ahora, nosotros podemos ver también que la cruz es una oferta de la riqueza, de la gracia del Señor. Cuando vemos a Cristo en la cruz, vemos esa oferta. De tal manera amó Dios al mundo. Vemos la oferta de la riqueza, de gracia, de amor, de misericordia de Dios al ver a Cristo crucificado allí, muriendo por el pecador. Pero ¿qué pasa? El hombre religioso no tiene necesidad de ninguna cosa. ¿Te ha leído Apocalipsis 3? 3:17, pasemos un momentito. No pierdan allí donde estamos. Apocalipsis 3:17. Y miremos que se parece a este fariseo. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo que necesidad. Dice, ¿cómo el hombre se engaña a sí mismo? Y lo que el hombre tiene por sublime, por riqueza, por bien, delante de Dios es ¿qué? Abominación. Dice el fariseo tenía por bien su propia justicia, ¿sí?
Se creía fiel en sí mismo, justo, bueno, honesto, no era como los demás hombres ladrones, injustos. Él hacía muchas cosas, muchas obras, y se justificó en sus obras. O sea, él no necesita de la misericordia del Señor, de las riquezas, de las bondades de Dios. Él no necesita de la justicia de Dios, porque Él es justo, se cree justo a sí mismo, se cree muy recto, muy justo y muy bueno. Y es el que nos dice la palabra, este que es rico y que no tiene necesidad de ninguna cosa. Fíjense que el fariseo no veía necesidad de la cruz. Él no veía ninguna necesidad para justificación, para perdón, para salvación, porque él en sí mismo se creía justo, bueno, que merecía, que era digno del reino de los cielos. Una de las cosas más terribles y atrevidas es la religiosidad. Poder entender la cruz de Cristo lo libra a uno de muchas cosas y lo enseña a depender única y exclusivamente de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y quita toda jactancia, derriba toda jactancia. Por eso es una locura esto, mi amado hermano. Y es a este religioso quien está derribando su orgullo, su altivez. Es una bofetada para él en su propia cara, amado hermano. Dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero la divina respuesta es, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Escucha bien. Me gusta cuando la Escritura dice esto. Y tú no sabes que eres un desventurado. Más bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres, los que pueden reconocer su pobreza, su ruina espiritual. Pero aquí dice, y tú no sabes que eres un desventurado, eres un ¿qué? Un miserable. Eres pobre y se cree rico, se creía rico y es un pobre, es ciego, no ve, está en oscuridad. Y además de eso está que desnudo, sin gracia. Hermanos, esto es un religioso. Volvamos a Lucas. Dice el versículo 13. Recuerden que subieron dos, el uno publicano y el otro era ¿qué? Fariseo. El fariseo era el orgulloso, el altivo, el arrogante, el se creía sabio a sí mismo, no necesitaba de Cristo, no veía en él necesidad de pecado para anhelar y desear la cruz, no veía en él necesidad de misericordia porque se creía muy bueno. Y dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio en mí, pecador. ¿Cuánta diferencia hay, no? ¿Cuánta diferencia? Y muchas personas pueden permanecer religiosamente, amados hermanos, basando su vida en sus propias obras, creyéndose muy buenos. Dijo Job, si yo fuera justo, no haría caso. De ninguna manera. Dice, yo digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquel que vio la necesidad, que él era un pecador, que necesitaba de perdón, que necesitaba de misericordia, que necesitaba de salvación, que necesitaba de aquel que muere en la cruz del Calvario. Necesito de esa cruz. Necesito de esa cruz, de aquel que ha muerto en la cruz del Calvario. Hoy cantamos un himno muy hermoso. Hoy yo siempre amaré esa cruz. Es un himno de una exaltación a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a su muerte en la cruz del Calvario. Dice que algún día en vez de una cruz, Él nos dará ¿qué? Su corona. Y aunque el mundo desprecie la cruz,
para mí tiene suma atracción. Para el mundo es una locura, para nosotros es la vida, para nosotros es gracia, para nosotros es misericordia, para nosotros es riqueza, para nosotros es perdón, para nosotros es vida en abundante, gloria al Señor. Para nosotros es el reino de los cielos, para nosotros es paz, para nosotros es libertad. Aunque el mundo menosprecie la obra de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Entonces, allí tenemos entre lo que es el judío, ¿cierto? El hombre que se cree a sí mismo, se justifica, confía en sí mismo como justos. Para él, para ese religioso, la cruz es un tropezadero porque allí no interviene nada, absolutamente nada que él pueda hacer o agradar para ser salvos. Tiene que pasar por la cruz del Calvario. Ahora, ¿quién es el griego? Porque allí dice Corintios. Volvemos a Corintios. El 23, al final dice, para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es locura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 al final. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Ya lo vimos, ¿cierto? Porque se justifican a sí mismos. Y el segundo grupo es griegos. Y les dije que los griegos representan a todos aquellos que se basan, se justifican en la sabiduría humana, la sabiduría secular, y esta niega al Señor, no necesitan. Y para ellos es una locura que alguien que muere, que alguien que se baja de esa categoría siendo Dios, y es imposible que Dios se haga hombre y venga a morir en una cruz. Para ellos es una locura. Ahora, gloria al Señor. Quiero invitarles a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, dice la palabra del Señor. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, en los tiempos de Pablo, cuando él está allí, pues encontramos que los griegos, una cultura milenaria, los griegos expertos en las artes, en la cultura, en la filosofía, y en fin, se entregaban a toda la sabiduría del mundo. A ellos no les interesaba más que otra cosa tener conocimiento, basados en la cultura. Nosotros vivimos en un mundo que la mayoría basa sus vidas de acuerdo a la cultura. El mundo idolatra a todos aquellos que son sobresalientes en las artes y en la sabiduría secular. Los consideran dioses. Si aquel dijo que tal cosa es así, es así. Si aquella persona en las artes, en muchas otras disciplinas, nos dice que debemos caminar así, ya no vamos a caminar derecho, vamos a ir de lado a lado. Entonces hay que caminar así porque ellos lo han dicho y ellos son eminencia, ellos son la sabiduría. El mundo dice, no necesitamos de ningún Cristo, no necesitamos de ningún Dios. Sí, lo dijeron ellos, son los sabios. La sabiduría secular, la sabiduría del mundo dice, no hay ningún problema, Dios nos ama a todos por igual y Dios quiere que la gente se ame, entonces aceptamos el matrimonio igualitario entre un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. Sí, porque es que en la eminencia de la sabiduría de este mundo, el Dios sabiduría de este mundo, el Dios de este siglo, el Dios sabiduría secular nos dice que esto es así y es correcto. ¿Por qué lo dicen ellos? Hermanos, el mundo, su sabiduría no ha tenido en cuenta
a Dios. Antes dice la Escritura, dice la palabra ahí en Romanos, que lo que Dios le manifestó, quiero leérselo textualmente, se lo voy a leer simplemente. Romanos capítulo 1. Verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios ha revelado su sabiduría, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Está la ciencia, los científicos investigan, se dan cuenta y han llegado a la conclusión que este es un mundo inteligente, pero aún así muchos de ellos no reconocen y le dan la gloria a la sabiduría sobre todas las cosas a Dios. Dice, de modo, vuelve el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Ya que cambiaron la verdad por la mentira, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culpa a las criaturas antes que el Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Escucha bien, el mundo en su sabiduría, aunque ve la dimensión, descubre muchas cosas que Dios le permite para asombrarlos. Cambian la verdad, ¿por qué? Por la mentira. No honran, no glorifican a Dios. Para ellos la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es locura. Locura. Mire, tenemos en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. La preocupación del mundo. Los griegos, los gentiles. Pueblo gentil, Hechos 17. Hechos 17. Cuando Pablo estaba en Atenas, en el Areópago, allí predicando la palabra del Señor, allí fueron algunos salvos. 17:21. Pablo está en Atenas, está allí en la capital de Grecia, en la meca de la sabiduría secular, de la filosofía. Bien, amados, él está allí en Atenas. Él va a predicar la palabra del Señor. Versículo 21. Escuchemos qué pasaba con los griegos. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo. Y los atenienses eran religiosos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo su servo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Gloria al Señor. Hermanos, esto es. Veamos aquí verso 16, veamos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo está en Atenas, escucha bien, que es la capital de Grecia.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Fíjense que eran allí la crema innata de los filósofos, los pensadores, y discutían con él. Unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pablo les habló de Cristo. Lógico, tenía que hablarle de su muerte y de su resurrección. Tenía que hablarle obligatoriamente, si le va a hablar de la resurrección, tiene que hablarle de la cruz, porque él se propuso solamente predicar a Jesucristo y a este crucificado. Gloria al Señor. Bien, y miremos al final qué pasó después que Pablo les habla de la resurrección. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Hasta algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y la Areópago y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Qué pasó con los sabios? Se burlaron. Porque para muchos la cruz, la resurrección es una locura. El hombre en su sabiduría dice que no tuvo en cuenta a Dios en su sabiduría. Por eso esta sabiduría es insensatez. El hombre necio en su propia sabiduría, porque el hombre no puede reconocer a Dios en su sabiduría, mis amados hermanos. No puede de ninguna manera. Esta sabiduría es incompetente para apreciar la obra, la grandeza de Cristo Jesús, mis amados hermanos. Por eso ningún hombre se puede gloriar en la presencia del Señor, en su sabiduría humana, en su capacidad, ninguno. Para ellos es una burla, para ellos es una locura. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra hubiese venido a este mundo a dar su vida, a morir, a hacerse siervo, humillarse a sí mismo, hacerse siervo y dar su vida en rescate por un pueblo. Para ellos, para el mundo es una locura. Para el griego es una locura. Yo he leído sobre la vida de muchos científicos que al profundizar en la ciencia y sobre todo en el diseño de la creación de Dios, fueron asombrados y creyeron verdaderamente en el Dios de las Sagradas Escrituras. Pero otros aún permanecen en su propia sabiduría humana. Hermanos, cuando los científicos investigan y encuentran tantos detalles, descubren tantas cosas, esto debería asombrarnos. Debería asombrarnos, porque Dios les está mostrando su invisibilidad, lo que no pueden ver. Su eterno poder y deidad se hacen manifiestas en las cosas que Él ha creado. Entonces, entre el hombre más descubra la obra, lo que Dios ha creado, su creación, entre más estudie y más descubra, debería asombrarse. Y gracias a Dios que Dios nos ha concedido, nos hizo ignorantes de esas cosas de este mundo, pero nos concedió la sabiduría eterna. Que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Que no neguemos ni rechacemos al Señor. Gloria al Señor. Ahora, lo que realmente es la cruz. ¿Qué es lo que realmente es la cruz? Vamos nuevamente a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. ¿Qué es lo que realmente es la cruz? Que es nuestro tercer punto.
Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Escucha bien, lo que realmente la cruz es esto. La cruz de Cristo es poder operante para salvación. La fuerza que Dios puede aplicar sobre la redención de los hombres del pecado y de la muerte está en la cruz de Cristo. Es el poder de Dios para salvación. No existe ningún otro poder que Dios pueda aplicar para librar al hombre. Librarlo de la muerte, de la condenación y del infierno. No existe ningún otro poder. En la cruz de Cristo, Él obtuvo nuestra redención, nuestro perdón, nuestra salvación y nuestra vida eterna. Allí nos ha dado la vida eterna. No hay ningún otro poder que Dios pueda aplicar para que el hombre sea perdonado, sea librado y sea salvo. Por eso la médula del Evangelio es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no había muerte, no había expiación, no había perdón. Y si Cristo no resucitara, no tendríamos ninguna esperanza de vida eterna. Hermanos, es eso, entender la cruz, lo que realmente maldice la Escritura, más para los llamados así, judíos, los que son, para ellos la cruz es tropezadero, y para los griegos, que es locura, para ellos, los llamados, los que Dios ha llamado entre todo el mundo, este Cristo, esta muerte en la cruz, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque no hay ningún otro medio para salvación, solamente la cruz de Cristo. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio está la médula, lo principal, mi amado hermano, la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el poder por el cual las cadenas del pecado se rompen. Este es el poder por el cual el hombre puede entonces vivir conforme a la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Esta es la manera por la cual el hombre puede caminar por el camino de la justicia y por muy torpe que sea no se extraviará. Este es el poder de Dios que actúa en él cada día para perseverar hasta el fin. Este es el poder de Dios que no lo deja apartarse ni a derecha ni a izquierda. No existe otro poder. Por eso para judíos, como para gentiles, para griegos, Cristo es poder de Dios. Efesios 1:19. Entonces, lo que la cruz es poder de Dios para salvación, que es el Evangelio. Porque Pablo predicó el Evangelio, Jesucristo y crucificado. Efesios 1:19. Ya me perdonan, pero no quería dejar medio este mensaje, quería que lo tuviéramos todos, un poquito largo, que me extienda un poquito. Pero yo les digo una cosa, el mejor tiempo es este. Y aquí puede salir y encontrarse con muchas cosas no muy agradables, pero aquí están recibiendo bendición y vida abundante. La sabiduría de Dios. 1:19, Efesios 1:19. Dice, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, la cruz de Cristo es la supereminente grandeza del poder. Supereminente significa que es superior a todo, que no existe otra fuerza, no hay una fuerza aparte del poder de la cruz, del poder glorioso de la obra en la cruz del Calvario, la supereminente grandeza de su poder, dice la palabra del Señor, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gloria al Señor. Hermanos, el poder de Dios para salvar es por medio de la cruz.
Y cuando nosotros vemos el poder de Dios por medio de la cruz, es cuando podemos decir que es sabiduría de Dios para nosotros. Mientras que el hombre no sea salvo, mientras que el hombre no sea convertido, él no puede ver la cruz como el poder de Dios y como la sabiduría de Dios, que ese es el otro punto. Es la sabiduría de Dios. Escucha, ¿sí ven? El mundo. Primera de Corintios. Escucha, ve el mundo, ¿eh? Dios misericordia. Dice 24 nuevamente, para los judíos, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sí, lo divide Dios. Bien, hasta que el hombre no experimenta el poder de la cruz, no puede ver y ni él puede entender que la cruz es sabiduría de Dios. Por eso el hombre sabio menosprecia la cruz, menosprecia el sacrificio. Es una locura. El sabio de este mundo, para él es una locura que Dios haya descendido, se hubiera encarnado y hubiese muerto por el pecador. Por eso también le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende. ¿Cómo que el Hijo de Dios allí? Desciende de esa cruz. Aversión a la cruz, negación, rechazo, porque la cruz es humillante. Y para los sabios de este mundo es una locura. Una vez escuchaba a un hombre muy erudito, se creía él, y estaba en una entrevista. Yo, ¿cómo le voy a decir a mi hija que una mujer quedó embarazada así porque así que por obra del Espíritu Santo y tuvo un bebé? No, pues yo debo explicarle a mi hija que todo nacimiento, todo ser humano nace por la unión de un hombre y una mujer. Hermanos, y él decía que era imposible, que no podía creer en esto. Y uno se maravilla por un lado y le duele por otro. Se maravilla porque ¿quiénes éramos nosotros? Lo más vil, lo más menospreciable y lo ignorante de este mundo, escogió Dios para avergonzar a quién? A los sabios. Para nosotros la cruz de Cristo ya no es una locura, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dios quiso darnos ese conocimiento, esa sabiduría, que es a través de su muerte, a través de la cruz del Calvario, por medio del cual el hombre obtiene salvación, redención, perdón y vida eterna. Gloria al Señor. Así es que, mis amados hermanos, cuando nosotros corremos hacia la cruz de Cristo, podemos reconocer nuestra impotencia, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Podemos reconocer también nuestra ruina y nuestra muerte espiritual, porque es allí donde el hombre realmente encuentra para él el perdón, la salvación y la vida eterna. Así, para los judíos sea tropezadero y para los griegos sea una locura, para nosotros es poder de Dios para salvación y sabiduría de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a darle gracias a Dios por su salvación, por su obra en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. ¿Alguien le habló al Señor en esta mañana? ¿Entendieron el mensaje? ¿Por qué la cruz es una ofensa? ¿Por qué la cruz es un escándalo? ¿Por qué la cruz es, para quien es tropezadero, la cruz es un tropiezo? Y lo que significa realmente la cruz. Padre, te damos gracias en esta mañana maravillosa. Gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Porque tú dices que la exposición de tu palabra alumbra, hace sabio al hombre, al entendido, Señor. Al ignorante lo saca de su oscuridad, de su ignorancia. Le hace libre del engaño, de la mentira. Solamente se puede entender por el Espíritu a quien tú quieras revelar. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos revelas a nosotros tu palabra. Para poder entender esto, es como dice la Escritura, por la fe entendemos, fue creado el universo, de lo que no se veía fue hecho, Señor. Así también nosotros creemos
No necesitamos ver, necesitamos es creer en ti. Creer en tus promesas, creer en tu palabra, creer en tu verdad. Creer en la obra gloriosa de tu muerte sustitutoria, salvífica en la cruz del Calvario, Señor. Creer que fuiste tú el santo, el que murió por los pecadores, Señor. El justo por los injustos, para llevarnos a tu gloria, Señor. Para traernos a paz y a reconciliación con la familia de Dios, Señor, contigo, Padre eterno, y unirnos a la familia de Dios y estar contigo para siempre. Gracias, Señor, por tu muerte. Gracias por la vida que entregaste, por tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias por esta palabra, Señor, que nos enseña, bendito Rey de Gloria, que para unos es un tropezadero, para otros es una locura, es un escándalo, pero para nosotros es poder de Dios para salvación y es la sabiduría de Dios, la cual tú has guardado, dice tu palabra, pero que fue manifestada a los que le aman, Señor. Gracias, amado Dios. Tu palabra dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura, pues se han de discernir espiritualmente, pero que para nosotros la podemos entender solamente por la gracia tuya, Señor. Gracias por tu bendita y gloriosa palabra y por tu muerte en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.